Sí. Gracias. Eso era. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en filtro avanzado, el caso 1. Tenemos que continuar con el caso 2. No sé si le esperamos a alguien más o ya arrancamos nomás. ¿Qué te parece? Vamos a arrancar nomás ya, profe. Dale, súper. Entonces, el caso 1 nosotros ya habíamos hecho, habíamos visto nomás que para, ¿cómo se llama eso? Para el filtro avanzado nosotros teníamos un solo sitio donde podíamos ingresar. Y la particularidad del filtro avanzado también es que debemos tener construido previamente el rango de criterio, que en este caso el caso 1 ya fue el primero. Habíamos practicado un poco el tema este del, ¿cómo se llama? Inmovilizar paneles, ¿sí? Porque queríamos mantener visible ese sector del rango de criterio para poder luego ir a controlar nosotros la información que nos salía más abajo en la base de datos de trabajo o en los resultados que estábamos incorporando en la fila 50 en adelante. Entonces, la idea un poco de hacer eso era justamente eso, pero en la fila 50 no tenés todavía ningún dato, por lo que veo, o filtramos en su lugar y nos filtramos todavía en la fila Para mí que 50. no Ya te hicimos, profe, recordás. para mí que nos quedamos acá en este No de hicimoslo inmovilizar todavía, no paneles. hicimoslo todavía. No. Bueno, entonces lo que hicimos fue lo de inmovilizar paneles nomás, ¿sí? O sea, vos recordás Sí. que yo les haya mostrado cómo se inmovilizaban los paneles tanto para ver solo filas, solo columnas y filas al mismo tiempo. ¿Eso recordás haber hecho la clase anterior, Milagro? Sí, profe, recuerdo que nos Bueno, posicionábamos acá y le eso, dábamos en... perfecto. No, si eso por lo menos recordás, entonces quiere decir que eso ya les mostré. Entonces lo que ahora vamos a hacer, el uno todavía no hicimos entonces, ¿verdad? Según lo que vos me decís. O el uno Creo ya que no, hicimos. profe. Bueno, ya está. Para mí que Entonces el uno empezamos no. con el uno. Bueno, para Sí. hacer el uno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, yo veo que está en tu pantalla visible la fila uno y 2, pero quiero que la fila uno y 2 no se vea. Pero mi intención no es ocultar, o sea, darle ocultar con el clic de derecho, sino simplemente bajar un poco más para que eso desaparezca de la visualización. En este caso no se mueve porque ya está incorporado la opción de inmovilizar panel. Entonces, te voy a pedir un ratito que le saques la opción de inmovilizar paneles que tiene ahora tu pantalla. Entonces te vas a ir un ratito allá en vista, donde está el botón inmovilizar, vas a entrar ahí y le vas a decir movilizar paneles. Ahí va a desaparecer un ratito la inmovilización. Quiero que ahora te vaya eso, un poco para abajo como para que desaparezca la fila uno y 2 y que se empiece a ver desde la fila 3, ¿sí? Entonces andate un poquitito más abajo para que tu pantalla vaya subiendo, ¿sí? Entonces se deje de ver la fila uno y 2 es la intención. Viste que hay uno más. Ahí está. Súper. Bueno, ahora la posición para inmovilizar debe ser A6. A6 primero. Bien. Y ahora te vas a ¿Qué seis, inmovilizar paneles. profe? Y andate un poco ahora a inmovilizar un ratito. Date primero a inmovilizar. Quiero mostrarte primero por qué A6. Porque si vos te posicionás en A3, la inmovilización de paneles no iba a darse en la fila, entre la fila 5 y 6. Iba a darse probablemente entre la columna G y H y entre la fila 16 y 17 por ahí. ¿Por qué? Anda un poco a sacarle la inmovilización de paneles un ratito. Andate ahora ahí donde vos quisiste ponerte, en A3. No sé si era ahí donde vos quisiste ponerte en realidad, ¿sí? Acá. Bueno, ponele, ahí ponele. Andate un poco en inmovilizar. Mira dónde salió la divisoria. Salió entre la fila 4 y 5, ¿sí? Pero vos necesitas también ver la fila 5. Y si te pusiste en la fila 5, entre la fila 4 y 5 sale la divisoria y la fila 5 no se va a ver si vos te vas para abajo. Por eso yo te pedía que te pongas en A6 para que hasta la fila 5 se pueda ver y entonces ese es el motivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender con inmovilizar es que la posición de la celda activa es la que le va a indicar en qué lugar yo voy a ver las celdas inmóviles, ¿sí? Y inmovilizar paneles siempre toma la posición de la celda activa para poder mostrarte lo inmóvil arriba de la celda activa y a la izquierda de la celda activa. Entonces, por eso esa posición para mí no es correcta
por eso te voy a pedir otra vez que saques la opción de movilizar paneles y te pongas en la fila 6 o solo en la celda A6. A6, eso. Y ahí sí le des inmovilizar. Porque al inmovilizar, repito otra vez, sale una línea imaginaria en la parte superior de la celda activa y esa es la que indica cuáles son las filas que se quedan arriba inmóviles y las que están abajo se van a ir moviendo en la medida que nos movemos para abajo. Bueno, perfecto. Hasta ahí está la opción de inmovilizar paneles. El caso 1 pide que hagamos filtros simultáneos. Los filtros simultáneos son de ciudad Villeta, de nombre Sandra y Santiago, y de costo 500.000 y 150.000, según el rango de criterios del caso 1. Pero para arrancar, tenemos que ir a seleccionar la base de datos. Entonces, donde va a ocurrir el filtro es allá abajo, en la fila 19. Entonces, seleccionamos desde la fila 19 a 19, control shift, flechita a la derecha, flechita abajo, todo se va a seleccionar y ahora sí nos vamos al único lugar donde podemos ingresar para ver el filtro avanzado. No es ahí, es en datos. En datos, nosotros vamos a tener el botón grande del filtro para la derecha, dice avanzadas. Ese es el único lugar, no hay otro lugar, no hay acceso por clic derecho, no hay acceso por el botón filtro que estaba en inicio, solo en datos está la herramienta del filtro avanzado. Entonces vamos a hacer clic allí, cuando entramos vamos a ver el panel que me va pidiendo cosas. Lo primero es saber si se va a filtrar en el mismo lugar donde está mi base de datos o si se va a filtrar en una fila diferente. Esto todavía yo no les mostré entonces, ¿verdad? ¿Qué diferencia? O sea, en No, este panel no. primera vez que entramos, Milagros. Sí. Bueno, entonces voy a empezar a explicar de la siguiente forma. El filtro avanzado se diferencia con el filtro simple en que no voy a ver los encabezados con las flechitas. Y cuando hago el filtro con los embudos, o sea, no voy a ver luego en los encabezados ningún botón como si lo veo en el filtro simple. En el filtro avanzado, yo voy a tener la posibilidad de hacer el filtro en el mismo lugar de mi base de datos como lo hace el filtro simple, o se diferencia el filtro simple que yo voy a poder decir en qué otro lugar yo quiero ver el resultado del filtro. ¿Cómo es eso? Bueno, en acción, que es lo primero que muestra ese panel, ya aparece predeterminado en filtrar la lista sin moverla a otro lugar. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que cuando yo le dé aceptar, pero todavía no le vamos a dar, voy a ver el resultado exactamente como muestra el filtro simple en la base de datos, ocultando filas que no contienen los datos que yo quiero ver filtrados, ¿sí? Pero vamos a hacer primero la visualización de ese caso y después vamos a pasar al de abajo a donde dice copiar a otro lugar para entender qué diferencia hay entre uno y otro. Por el momento vamos a dejarle en el primero nomás, ¿sí? Debajo de copiar a otro lugar dice rango de la lista. Rango de la lista se refiere a la base de datos que nosotros vamos a filtrar. Entonces hay que diferenciar del otro rango, porque abajo del rango de la lista dice rango de criterios. El rango de criterios es el que yo tuve que haber construido previamente. De hecho, en este ejercicio no vamos a tener ningún problema porque ya están construidos los 4 casos. Pero el caso 1 arranca desde ciudad hasta el costo 150.000, que ahora mismo está tapado nomás por el panel, pero no importa. Lo que doy a entender es lo siguiente: el rango de criterio sí o sí debe coincidir con el rango de la lista, que es la base de datos, en que tienen que tener los mismos encabezados. O sea, no es la misma cantidad de encabezados, sino que el encabezado que yo elija, voy a tener que escribirlo así igualito. Ojo que no me refiero al formato, me refiero a la cantidad de caracteres nomás. Hola Andrea, ¿cómo estás? Entonces, si bien ahora eso ya está hecho, ya no hace falta ponernos a hacer ahora eso, simplemente como característica a tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las personas que quieren usar el filtro avanzado, en vez de seleccionar desde ciudad hasta 150.000, es decir, desde E3 hasta G5, seleccionan solo los elementos y no los encabezados. Y eso va a ser un error. Para que eso no sea un error, entonces yo sí o sí tengo que entender lo siguiente. Primero, que en rango de la lista voy a tener que seleccionar la base de datos que quiero filtrar con los encabezados, que de hecho ya seleccionaste luego, por eso el rango que se muestra ahí, si bien aparecen los símbolos de dólar, van desde A19 hasta G46. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andamos? Y lo de abajo, es decir, eso yo ya no voy a cambiar. Rango de la lista se queda en A19 a G46 y rango de criterio sí probablemente vamos a mirar porque dice E3
Ahí está correcto. E3 hasta G5. Pero a lo que voy es, E3 es la celda que le contiene al encabezado ciudad, ¿sí? No puedo seleccionar desde Villeta hasta 150.000. Tengo que seleccionar desde ciudad hasta 150.000 porque en el proceso del filtro en simultáneo, él va a machear los encabezados. El encabezado de mi base de datos, que está en la fila 19, con los encabezados de mi rango de criterio, que está en la fila 3, ¿sí? Entonces, siempre que encuentre valores parecidos o iguales, entre los encabezados, él va a entender que ahí se debe producir el filtro. Y una vez que encontró en ese control que hace de los encabezados, va a empezar a controlar ahora los elementos. Y ahí, por ejemplo, debajo de ciudad encuentra Villeta y va a empezar a buscar los de Villeta en ese encabezado. En nombre aparece Sandra y Santiago. Esos datos también deben estar correctamente escritos. Es decir, no puede haber un espacio de diferencia, no puede haber un acento diferente, por ejemplo, o sea, que en uno tenga acento, en el otro no tenga, o que en uno tenga un acento que se va hacia la derecha, en otro tenga un acento que se va hacia la izquierda. O sea, ese tipo de cosas no puede ser diferente porque como cualquier herramienta de Excel no lo va a encontrar y no lo va a mostrar si es que hay alguna diferencia. Pero si es que son todos iguales, entonces va a poder verse. No me refiero tampoco al formato, ¿sí? Eso repito una vez más, es decir, supongamos nomás que justo mi base de datos está con un fondo de color verde, porque yo le marqué todo verde, y en mi rango de criterio está en un formato en color azul, por ejemplo. O sea, formato no discrimina, ¿sí? Es simplemente el tema de cantidad de caracteres. Me refiero también a los números. Ojo que los números en costo, en la columna G, en la fila 3 aparecen sin separador de miles y en costo de la fila 19 en adelante aparecen con separadores de miles. Eso tampoco va a tener en cuenta, ¿sí? Con que estén todos los números y tengan diferentes formatos, igual va a traer los valores que corresponden. Ahora lo que tengo que explicar también es el criterio dentro del control que hace para poder presentar los filtros. Quiero que noten algo. Villeta, Sandra y 500.000 están en la misma fila. Si los datos están en la misma fila, él hace como que se tengan que dar las tres coincidencias en cada uno de los encabezados para que se presenten los datos que coincidan. Un solo dato que sea diferente a lo que se escribió en la primera fila ya no va a aparecer. Por ejemplo, si hay billeta que en nombre tenga Antonio, por ejemplo, ese ya no va a aparecer. ¿Por qué? Y porque como Sandra está al lado de billeta, tiene que aparecerme todos los que en billeta tienen el nombre Sandra y lo mismo con costo y tengan el costo 500.000. Entonces, datos que no coincidan con lo que se pone en la misma fila, entonces ya no aparecen. Con respecto a la celda vacía debajo de billeta, en la celda E5, lo que hay que decir es que cuando en el rango de criterios uno no pone elemento, es decir, deja celda vacía, Excel entiende como que cualquier ciudad, en este caso porque está debajo del encabezado ciudad, va a presentarse, digamos, ¿verdad? Ahora, si al lado de esa celda vacía está Santiago, quiere decir que todos los registros de Santiago que tengan en cualquier ciudad se pueden ver como resultado. Pero tengo un tercer elemento que es el 150.000 y el 150.000 tiene en cuenta solo a Santiago y a la ciudad que está libre, es decir, que puede ser de cualquier ciudad. A lo que voy es, si acá yo pensaba que al poner uno debajo de otro, Sandra y Santiago, me iba a poder traer todos los registros de Sandra y todos los registros de Santiago sin discriminación, no es así. Solo me va a traer los registros que coincidan siempre que yo escriba los elementos en la misma fila. Entonces quiere decir que billeta, Sandra y 500.000 se tienen que dar y solo esos que coincidan vamos a ver como resultado. Y para Santiago y 150.000 también. Todos los que coincidan con Santiago y 50.000 o 150.000 van a estar. Y la ciudad no importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la celda está vacía. Entonces, vamos a ver que en el panel de filtro avanzado ya tenemos tres cosas. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar, rango de la lista que es la base de datos, rango de criterios que son los datos del caso 1. Copiar A no está habilitado porque vamos a ver primero cómo se muestra la opción de filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Después vamos a filtrar moviendo a otro lugar, pero por el momento quiero que le den directamente a aceptar. Solo registros únicos. La verdad que yo no tengo ningún ejemplo
para mostrarles que en qué caso sería solo registros únicos. Yo al menos nunca usé, de hecho, bueno, Enrique, no hay problema, éxitos. Entonces, por el momento, vamos a dejar sin marcar nomás solo registros únicos. De hecho, marcando o desmarcando no hay ningún cambio, pero al darle a aceptar lo que sí vamos a ver es que en la fila 19 nosotros tenemos los encabezados y debajo, así como suele mostrar el filtro simple, vemos que las filas de esos, perdón, los números de las filas de esos resultados están en azul, ¿sí? Entonces vemos que no están todas las filas visibles porque evidentemente así funciona el filtro. Y lo que no vemos son los encabezados con los botoncitos de las flechas o de los embudos, porque el famoso la flecha con el embudo se muestra dónde ocurrió el filtro, pero en este caso no lo vemos así, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos observando y así muestra el filtro avanzado sus datos como resultado. Ahora, ¿por qué yo no quisiera ver en la misma base de datos? Porque seguramente es la primera vez que están usando el filtro avanzado y la idea es poder controlar si los datos que tengo son los datos correctos. ¿Y cómo voy a poder controlar si no veo los otros elementos de mi base de datos? Y ahí está el problema. Entonces, y para poder hacer el control, voy a sugerir hacer lo siguiente. Como verán, el último dato de mi base de datos visible está en la fila 44. En la fila 50 no hay nada. Entonces allá en la parte celeste, justamente el pedido del ejercicio es filtrar los datos a partir de la fila 50. Es decir, el caso 1 en la fila 50, el caso 2 más abajo, caso 3 más abajo y caso 4 más abajo, pero todo a partir de la fila 50 para abajo, para poder tener la posibilidad de controlar con la base de datos a ver si los resultados son correctos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a hacer lo siguiente, o sea, quiero que noten que cuando acabamos de hacer el filtro avanzado, la opción de deshacer está visible, la flechita esa que está allá arriba de archivo, ¿sí? O sea, a lo que voy nomás es, o sea, cuando uso la herramienta filtro avanzado, me da la opción de deshacer. De hecho, prueba un poco si te deja deshacer, por favor, este, Milagro. Al deshacer, ¿deshizo o no deshizo nada? Ahí deshizo, ahí deshizo. Una vez nomás le presionaste, ¿verdad? Entonces, para entender nomás, van a ver, de hecho, no sé si ya hicimos, no, la herramienta que viene seguidamente, que es subtotales, hay herramientas que no dejan deshacer, porque es como que hacen la acción y guardan, ¿sí? En este caso, el filtro avanzado, como el filtro simple, hace el filtro, pero no guarda, ¿sí? O sea, te deja deshacer y no como otras herramientas. Eso nomás es lo que voy, ¿sí? Bien, ahora mismo entonces estamos otra vez viendo toda la base de datos. Nuestra intención ahora es que el caso uno arroje su resultado en la fila 50. Por lo tanto, vamos a volver a entrar al lugar donde hicimos el filtro avanzado. ¿Dónde hicimos el filtro avanzado? Muy bien, era ahí, en datos avanzadas. Muy bien, ahí queda todo guardado, es decir, lo último que hice se quedó registrado. Lo que voy a cambiar ahora es lo que hice copiar a otro lugar, en vez de filtrar a la lista sin moverla a otro lugar, eso voy a cambiar al segundo. Ahora se habilita la última opción allá de abajo, copiar a, que se libera para poder yo decirle en qué celda quiero que aparezcan los valores del filtro. Entonces ahí yo tengo dos opciones, o ir a seleccionar la celda A50 o escribir manualmente A50. Eso ya depende cómo vos quieras hacer. Puedes probar ahora seleccionar y en el otro escribir, o ahora escribir en el otro seleccionar, como vos quieras, no hay problema. ¿Y por qué es una sola celda? Y porque yo no sé la cantidad de registros que me va a traer el filtro, por lo tanto no sería bueno seleccionar una cantidad de filas o de columnas ya sin saber la cantidad todavía. Entonces, por lo menos una sola celda para que en ese lugar en adelante se arrojen los resultados. Bueno, una vez que está seleccionado eso, nos vamos a darle a aceptar. Al darle a aceptar, vamos a ver que la información tendría que verse ahora en la fila 50. Entonces, cuando termine de este, pegar o de copiar el resultado del filtro, nos vamos hacia la fila 50 y ahí tendríamos que ver esos mismos datos que vimos hace rato en la base de datos, en la fila 19, tienen que estar ahora visibles desde la fila 50 en adelante. ¿Qué pasó? ¿Se colgó, pero Milagro?
Parece que sí, profe. Ahí Y vamos a está. esperarle nomás. Ah, ahí ya está. Andate un poco hacia abajo. Eso. Entonces, a lo que vamos es, no es que los elementos nomás se muestran otra vez. Los encabezados, desde la fila 50, todas las columnas que forman parte de la base de datos se muestran, por más que yo en mi rango de criterio le haya pedido solo 3, se muestran todos los elementos de las columnas de la totalidad de mi base de datos con los elementos que tienen coincidencia con el rango de criterio. Bueno, eso es lo que vamos a controlar ahora. Bueno, pero acá lo que quiero es hacer el siguiente control. Quiero que noten de la siguiente manera. Vamos a hacerle un poco un filtro simple a la base de datos, es decir, a lo que se muestra en la fila 19. Vamos un rato a la fila 19. En la fila 19 está mi base de datos original sobre la que yo hice los filtros. Entonces le voy a poner los filtros, pero simples ahora, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar desde código hasta costo. Vamos a ponerle filtro simple. El filtro normal que siempre usamos, ¿verdad? Ese. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero saber en Ciudad Villeta cuántas veces aparece Villeta en nuestra base de datos. Entonces, entro en Ciudad y ahí voy a filtrar Villeta. La idea es ver cuántos elementos de Villeta hay originalmente. Son, allá abajo dice 9 de 27 a la izquierda, ¿sí? Entonces, 9 veces aparece Villeta en nuestra base de datos. Lo que ahora quiero ver es en mis resultados que se pegaron en la fila 50, ¿cuántas veces apareció Villeta? Andate un poquitito más abajo, simplemente para Se ver colgó los de vuelta, resultados de la profe. fila 50 en adelante. Profe, se colgó de vuelta. Ah, bueno, y vamos a esperarle un ratito entonces. No sé si tenés Sí. muchos archivos abiertos que estén procesándose encima de tu... O sea, yo no tengo problema en esperar, ¿sí? Acá nomás lo que quiero nomás ver es darle luz. A ver un poco... Porque ahí lo único que hiciste fue filtro. De hecho, ya hiciste hace rato. O sea, no. Eso normalmente no le va. Desde ayer que estaba así, profe. Y darle un poco con. Espera un poco. O sea, cambiamos a otro programa y volver a entrar al programa de Excel. O sea, yo le suelo dar al tabulador. Ahí. Entro en otro programa un ratito. Y después entro en ese programa otra vez. De por ahí es un tema ahí interno nomás. Muévete un poco ahora. Ahí se movió. Eso era. Así cuando de repente se te cuelga Excel. Hacerle esto, a ver si reacciona rápido. Si al volver otra vez se cuelga más todavía, ese sí que ya es otro problema, ¿sí? Bueno, pero en este caso, a lo que vamos es, de los 9 registros de billeta, ¿cuántos registros se filtraron en la fila 50 de billeta? 2. 2. Ahora, ¿por qué de los 9 se filtraron 2? Y ahí es donde tenemos que entender que nosotros dijimos que nombre también había un valor que está en la misma fila del rango de criterios de billeta, por lo tanto vamos a buscar ese nombre en el filtro. Ese nombre en el filtro era Sandra. Entonces en tu filtro simple, tu fila 19, quiero que entres en nombre y que filtres Sandra también, por favor, Milagros. Eso, entonces, de todos los registros de billeta, los que corresponden a Sandra, vamos a ver cuántos son. Déjale nomás que vuelva a pensar. Puedes probar otra vez eso que te dije. Te pasa un rato a otro programa. Entra otra vez en el otro. A ver qué te hace. Y si ya no entra, quiere decir que es nomás algo que le pasa a no sé, o al procesador o a... Si quieres pasarte a otro programa que no sea tu correo, no sé, a esa carpetita amarilla o tu internet, no sé. Intentamos Red Excel. No, no hay caso. De por ahí. ¿Y qué le suele hacer? ¿Cerrar Excel y entrar de vuelta o tenés que reiniciar tu máquina? ¿Cómo normalmente se vuelve a la Suelo normalidad? reiniciar. Solo Suelo reiniciar tu máquina. reiniciar, profe. Sí. Y ya depende de vos nomás, porque Andrea estaba Justo diciendo, no grabé nada. No ¿eh? estaba grabando No, nada. no, no, pero, o sea, podemos esperarle nomás. Sí, profe, yo, Andrea, ¿qué pasa? se está ejecutando pues un programa en mi Sí, me Excel, contaste, un no, script, por eso pregunté no, si es no que... puedo tocar. Tranqui nomás, vamos nomás a esperar. Entonces, mientras que ocurre eso, yo lo que tengo que decirle nomás es lo siguiente, o sea, el filtro avanzado normalmente se hace cuando
uno necesita hacer Ahí está, simultáneamente profe. muchos ¿Qué es filtros. esto, profe? Y probablemente haya otro proceso interno con otro archivo que se esté ejecutando, ¿sí? Microsoft está esperando que otra aplicación complete una acción o lee. Dale más aceptar. En este caso, ahí te va a dejar pasar. Puedes bajar ahora en la fila 50, donde están. Ahí están los 3 casos. El tema es el siguiente. Son 3 los que están con el nombre Sandra y con la ciudad de Villeta, y 2 nomás yo tengo. ¿Por qué son 3? Porque si miramos los costos también están discriminados en 500.000. Entonces, el que corresponde a 500.000 solamente son 2 elementos, y esos 2 son los elementos que se muestran en nuestros resultados. Entonces, eso nomás es lo que yo quiero justamente mostrarle para que se entienda cómo actúa el filtro avanzado cuando yo hago la escritura o la selección de los elementos en una misma fila, ¿sí? Solo trae aquellos elementos que coinciden con todos los elementos del rango de criterio en la misma fila, ¿se entiende? Bueno, pero me falta todavía controlar con respecto a la fila 2 del rango de criterio, que es ciudad vacía, nombre, ahí por ejemplo te dice algo, pero ese es del SAP, no es del Excel, nombre Santiago y costo 150.000. Entonces, en el filtro simple, quiero volver a pedirte que le saques a Sandra y a Villeta, y ahora hagas el filtro de Santiago, y vamos a ver cuántos registros de Santiago tenemos originalmente en nuestros datos. Eso, entonces nombre va a ser Santiago. Ahí se colgó Driver, ¿verdad? Sí. Qué raro. No, y pues, no sé, esto normalmente causa o muchos programas abiertos al mismo tiempo, o tal vez una sobrecarga de procesos o sobrecarga de la memoria. No sé en realidad cuál de los casos puede ser el tuyo. Por eso de repente se queda así medio colgado, ¿verdad? Pero como te digo, puedes probar pasar un ratito al otro programa, volver a entrar, a ver si de repente responde. Ahí, eso era. Bueno, entonces era Santiago. Ya filtraste los Santiago, los resultados, lo que no se vieron. Se colgó de No vuelta, sé si profe. pasa otra vez, pasa a tu correo, después volvió otra vez. Volvete nomás a Excel un ratito a ver si ya reaccionó. ¿Por qué hace eso? No tengo idea. Ahí parece que ya filtró. Eso, entonces son 3. Son 3, de los cuales yo solo tengo 2. La pregunta es ¿por qué son 2? Porque también tenemos el tema del costo. El costo que hace referencia son los 2 de 150.000, no el que corresponde a 180.000. Entonces, para demostrar nomás qué tiene que ver que yo cargue los datos en la misma fila del rango de criterio, son solamente los datos que coincidan en esa fila las que se van a mostrar, siempre y cuando haya una coincidencia plena, digamos, ¿verdad? Si no coincide porque un valor es diferente, entonces ese no se muestra directamente, como no se muestra el de 180.000, ¿sí? O sea, coincide con Santiago, pero no coincide con el costo de 150.000, como entendemos que tiene que ser luego un filtro, ¿verdad? Bueno, perfecto. El caso 1 está listo. Quiero que ahora volvamos a sacar ¿cómo se llama? La opción de inmovilizar paneles. Ahora vamos a trabajar con el caso 2. Entonces nos vamos. Va a ser vista, inmovilizar, movilizar paneles. Eso va a desaparecer. Ahora quiero que la fila 6 sea la primera que se vea en la hoja. Por lo tanto, vamos a bajar un poquitito más otra vez, así como hace rato bajamos para que no se vea la fila 1 y 2. Eso era. Pero ahora, ¿dónde tiene que ser la posición para trabajar con inmovilizar? Acordate siempre que en la posición, la de arriba va a ser la fila que va a quedar bloqueada. Por lo tanto, si yo quiero que se vea hasta la fila 9, ¿qué celda tiene que ser la posición, Milagros? 10. Muy bien, entonces ahí me voy. Inmovilizar, inmovilizar paneles. Y ahí tengo inmóvil todas las filas de arriba. Está. Del 6 hasta el 9 se queda inmóvil. Bien, fantástico. Sobre esa vamos a trabajar, pero ahora se da la particularidad que mi base de datos no se ve completamente
pero aunque no se vea completamente, yo sé que va desde la fila 19 hasta la fila 46, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque ahí ya depende de cada usuario nomás. Hay usuarios que quieren volver a ver completa su base de datos para hacer otra vez su filtro avanzado. Y hay otros que dicen, no, acá nomás, total, yo ya sé que está todo grabado. Porque eso es lo que dije. El filtro que se hizo ya quedó registro en el panel y eso ya no se cambia. Entonces yo puedo entrar y eso va a volver a mostrarme los mismos datos del filtro anterior. Entonces vamos a probar, ¿sí? No importa en dónde te ponga, ahí por ejemplo estás en A10, quédate un poco en A10 y andate a filtro avanzado, vamos a ver qué hace Excel, ¿sí? Entonces nos vamos en datos, avanzadas, y ahí por ejemplo, ojo, sin moverte de A10, él te está mostrando que tu rango de la lista está en A19 a G46, es correcto, aunque vos tengas filtrado ahora mismo tu base de datos con el filtro simple. Luego, el rango de criterios se quedó en el caso 1, porque ojo que el caso 1 era de la fila 3 hasta la fila 5, pero ahora el caso 2 ya no está más en la fila 3, está en la fila 6. Ese es el que sí vamos a cambiar. Entonces vamos a entrar ahí, vamos a borrar eso y ahora vamos a seleccionar. Tiene que seleccionarse desde código, ¿sí? Porque tiene que controlar los encabezados que se van a filtrar. Bien, E6, G9, perfecto. Lo que ahora también quiero hacer es pegar debajo de los resultados de la fila 50. Por lo tanto, voy a copiar a otro lugar, voy a borrar ese rango que está cargado ahora. Bien, y voy a ir a buscar qué fila está libre. Puede ser la que quieras, que esté libre. Lo que no puede ser nomás es encima del resultado de hace rato. ¿Por qué? Porque él ya va a tener, digamos, ese registro o no va a poder pegar nunca, digamos, sobre una celda que ya tenga datos, ¿sí? Por eso tiene que ser sí o sí una celda vacía. Bien, una vez que seleccionamos esa celda, ahí vamos a darle a aceptar. Y ahora tenemos que ver en esa fila los resultados del caso 2. Vamos a ir a mirar un ratito. Vamos a ver otra vez. Ah, y otra cosa. El filtro que hace rato estaba hecho en la fila 19 ahora desapareció. Cuando se hace correr el filtro avanzado, hace desaparecer toditos los filtros simples que estén en esa hoja. Y eso es lo que ocurre. O sea, nosotros vemos ahora que nuestra base de datos se ve completamente otra vez. Los datos en la fila 57 ya muestran el resultado del filtro del caso 2 y lo que vamos a hacer ahora es ponernos a controlar. Bueno, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? La pregunta es, ¿podemos usar dos filtros simples al mismo tiempo en una misma hoja? Vamos a probar. Primero, quiero que notes que el primer código que se filtró en el caso 2 es, no sé si vos ves mejor que yo la verdad que acá ya no veo bien, B larga, B corta, 03 parece que es, ¿sí? Voy a agrandar yo mi vista porque está... Espera, ¿cómo es? Yo le tengo los participantes. Ahí está. B larga, B corta 03. B larga, B corta 03. Quiero ahora que filtremos. Ahí en la fila 57. Quiero que le ponga unos filtros. Ponerle un poco de filtro simple un ratito ahí. Listo. Filtra un poco B larga, B corta 03 ahí. Para entender que hay tres datos como resultado. Ahora nos vamos a la fila 19. Más arriba, un ratito. En la fila 19 está nuestra base de datos. Quiero también hacer el filtro acá. Entonces quiero que selecciones y hagas el filtro. Y ojo, que cuando le haces clic en el filtro como para que aparezca acá, él no entiende que debe aparecer acá porque hace desaparecer el de abajo. Eso es lo que hizo cuando le diste clic en filtro. Y ahora como vos estás en 19, al presionar otra vez, ahora va a hacer aparecer ahí. O tendría que hacer aparecer ahí. No, no hace aparecer, es porque tenemos que seleccionar todos los encabezados, porque por encima hay más datos, entonces él se va y pone en la primera fila los encabezados nomás, los encabezados nomás. Para el filtro es encabezado nomás. Para ordenar lo que sí o sí es toda la base de datos, ¿sí? Ahí. Eso. Ahora sí. Quiero que entonces ahora filtres B larga, B corta 03. Nos había salido 3. En este también nos sale 3. Entonces quiere decir que los 3 de la base de datos original son los 3 que salieron como resultado. Pero ¿y por qué si yo le puse otro dato ahí en la misma fila? El otro dato que está al lado de B larga, B corta 03 es Sandra. Y los tres elementos, tanto encontrados como en la base de datos, corresponden a Sandra. En curso dictado, quiero
que se tenga en cuenta nomás. Es una celda vacía el del rango de criterio. Y en mi base de datos tengo dos tipos de cursos dictados, primeros auxilios y seguridad industrial. Entonces quiere decir que si dejo vacío, me va a traer cualquiera de los elementos que se encuentran en la información que coincidan con los otros dos que hayan sido, digamos, coincidentes. En este caso, ya está dado esto, pero ahora lo que quiero solucionar o mostrar cómo se hace cuando necesito usar dos filtros al mismo tiempo. ¿Por qué lo que ahora necesito usar dos filtros al mismo tiempo? Porque en el momento que yo filtré la fila 19, se desfiltró la fila 57. De hecho, si nosotros no vamos a mirar la fila 57, vamos a ver que ya no están más esos tres elementos que filtramos de B larga, B corta 03, sino se volvieron a ver todos los datos otra vez. Entonces acá es donde vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero que selecciones otra vez, pero ahora ya no va a ser los encabezados nomás de la fila 57, sino todos los elementos también. Es decir, desde el A57 hasta G64. Quiero que seleccione un ratito, ¿sí? Al seleccionar, ahora vamos a irnos a insertar. En insertar, allá en la cinta de opciones, vamos a tener a la izquierda el botón tabla dinámica que todavía no vamos a usar. Pero a la derecha, dos botones a la derecha, tenemos el botón tabla. El botón tabla me va a convertir lo que Excel reconoce a esta base de datos como una base de datos estática o como un rango de datos, le llama, cuando no tiene formato de tabla, y va a pasarme al formato de tabla. Al darle clic ahí en ese botón, vamos a ver que este rango va a cambiar ahora en el diseño de sus elementos y va a poner, primero me pregunta si tienen encabezado. Eso es muy importante también de entender que cuando yo quiero convertir un dato a tabla, Excel sí o sí me va a preguntar si estos datos que quiero convertir a tabla tienen encabezados o no. Si ya tienen, le digo que sí. Si no tienen, entonces voy a tener que destildar eso para que Excel me incorpore unos encabezados. Ahora quiero explicar nomás de la siguiente manera. Supongamos nomás que no tenían encabezado. ¿Qué es lo que hace Excel cuando no tienen encabezado? Quiero que le destilde un ratito esa casilla de verificación, por favor. Destildarle. ¿Por qué? Porque si tenían encabezado yo tenía que tildar. Y como le voy a decir que no tienen, entonces voy a destildar y le voy a aceptar solo para mostrar dos cosas. ¿Qué es el formato de tabla y qué hace Excel cuando la tabla no tiene encabezado? Dale nomás a aceptar y vamos a mirar. Él incorpora a una fila extra por encima de los datos, suponiendo que no tenían encabezado. Pero miren cómo le llama columna 1, 2, 3, 4, 5. Evidente, yo ahí puedo entrar a cambiar los encabezados, pero la particularidad de la tabla hace que este formato ya pase de ser un formato de rango de datos a un rango de tabla porque tiene las siguientes particularidades. Primero, hace un poco algo. Yo no sé si tenés un mouse con ruedita, Milagros. Tengo, profe. Andate un poco hacia abajo, como para que se pierda esa fila donde están las columnas del 1 al 7. Ahí está. ¿Para qué? Pero posicionate en esa celda de Ñemby, por ejemplo. No, no hace falta uno más. ¿Para qué? Quiero ¿Dónde, que se pierda profe? esa No fila entendí. 57 hacia arriba. Estaba bien recién. Ok. Ahí. Posicionate en esa celda de Ñemby. Solo en una celda. Bueno, en este caso no funciona porque le tenemos allá arriba nuestro caso 2, pero un ratito. Anda un poco sacarle, andate a vista un rato, ¿sí? Quiero mostrarle nomás la particularidad de la... Sacarle un ratito a inmovilizar paneles. Después le vamos a poner otra vez, pero sacarle nomás un rato para explicar, para que entiendan lo que va a ocurrir. Ahora quiero que te vayas hacia abajo otra vez como para verla nuestro rango de la fila 57 y hacer lo mismo, ocultar, o sea, llevarle hacia arriba, hacia a la fila 57 para que... Eso, ahí está. Miren un poco. Cuando yo veo que se perdió el encabezado de un formato de tabla, pero yo sigo en la tabla, él hace lo siguiente, reemplaza a las letras de las columnas, desde la A hasta la G, por los encabezados que estaban visibles. Como nosotros le dijimos que esa base de datos no tenía encabezado, él le llamó columna 1 a columna 7 y esos son los datos que se ven. Inclusive en los nombres de las letras de columna se muestran también los filtros, ¿sí? Entonces es algo súper especial que solamente es posible mediante el paso del rango de datos a formato de tabla. Esto que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vamos a entrar un poco ahora ahí donde dice columna 1, en el botoncito columna 1. Cuando yo tengo esto, yo puedo hacerle los filtros, así como un filtro cualquiera, ¿verdad? Filtrar un poco BB03 ahora, B larga, B corta 03.
y me va a decir que son 3. Evidente, columna 1 ahora es su encabezado, por eso se ve, ¿verdad? Pero a lo que voy es, si yo tengo este formato de tabla, yo tengo la opción de que este filtro no se pierda. Vamos un poco ahora a ponerle filtro a la fila 19. Vamos a ver si me saca a este. Bueno, de hecho ya se mantuvo. Entonces, solo cuando yo tengo en una sola hoja un formato de tabla y otro que no tenga formato de tabla, puedo tener dos filtros al mismo tiempo en la misma columna inclusive y él no se va a confundir, ¿sí? Es decir, al filtrar de arriba no me va a filtrar lo de abajo y al filtrar lo de abajo no me va a filtrar lo de arriba. Va a separar de forma independiente los elementos que haya en cada información. Otra cosa, cuando yo paso formato de tabla, quiero que noten que allá arriba ahora hay una pestaña nueva a la derecha de ayuda. Dice diseño y arriba de diseño dice herramientas de tabla. Es como que hay herramientas que voy a poder usar en la tabla que estoy teniendo ahora en pantalla. Entonces, andate un poco un ratito, entra allá arriba en diseño, Milagro. En diseño yo voy a ver que hay una partida de datos o una partida de botones, opciones que yo puedo usar para cambiar el aspecto de la tabla. Ahora, quiero que noten algo. Como cualquier objeto que Excel va insertando a la planilla, este también es un objeto. Y a cualquier objeto él empieza a dar nombres. Así como enumeró los nombres de columna, acá él está enumerando también la tabla. Y allá dice tabla 2 a la izquierda. Y en la misma fila de la cinta de opción a tu izquierda, allá dice nombre de la tabla, tabla 2. Le dio nomás ya un nombre. Probablemente yo ya les haya mostrado o ya les haya pedido que pasen a formato de tabla y ya se habrá hecho una tabla que se llamó tabla 1, por eso a este no le llamó más tabla 1, le llamó tabla 2. Es decir, tiene también nombres y ustedes también pueden ponerle nombres diferentes a los que él le pone de forma predeterminada. Por ejemplo, a este ponerle un poco caso 2. En vez de tabla 2, ponerle caso 2 para entender nomás que son los resultados del caso 2, digamos, ¿verdad? Dale enter, siempre para confirmar. En este caso, pero no, nombres de tablas no pueden tener espacios, ¿sí? Entonces, dale a aceptar o vas a tener que ponerle pegado al caso, el 2, o vas a tener que ponerle un guión bajo para que se quede esa visualización tipo espacio, ¿sí? Eso ya depende de vos nomás. Ahí está. Cambiamos el nombre de la tabla 2 por caso 2. ¿Qué más? Ya vemos en una sola hoja dos filtros simples al mismo tiempo. Y con eso básicamente vamos a poder hacer todos los controles en nuestro caso. Sí, lo que se perdió fue lo de arriba, ¿sí? Vamos a tener que ir a ponerlo otra vez, inmovilizar panel al caso 2. Entonces vamos a volver otra vez a ocultar. No a ocultar, sino a perder de vista por lo menos desde la fila 1 hasta la fila 5. Es decir, vamos a ver desde la fila 6 en adelante esa hoja un ratito, Milagros, antes de darle inmovilizar paneles, porque si le das ahí, viendo la fila 1 al 5, todo eso se va a quedar visible, ¿sí? Entonces, hasta ¿Me la puedes fila repetir, 5 quiero profe, que qué hacer? desaparezca en tu hoja. Perdón, perdón. Discúlpame, Hasta la Milagros. fila 5 querés que desaparezca, entonces bajo hasta ahí. Eso, que se vea la fila 6 nomás. Pero para que quede todo el caso 2 visible en el A10, para poder darle inmovilizar el primer botón. Inmovilizar panel. Listo. Bueno, ojo, el primer elemento del caso 2 recién controlamos. Ahora quiero controlar el segundo elemento, BN01. ¿Cuántos BN01 tenemos en la fila 19 y en la fila 57? Ese control es lo que quiero hacer ahora. Bueno, en la fila 19 BN01 tenemos 3 y vamos a ver cuánto salió en la fila 57. Si nos vamos un poquitito más abajo, eso, ahora entra ahí en columna 1 que tiene el filtro, el embudo. Vamos a sacarle, vamos a pedir BN01 y vemos que vinieron los 3. ¿Por qué vinieron los 3? Porque en el rango de criterio en la fila 8 no hay nada en nombre y no hay nada en curso dictado. Es decir, en la fila del rango de criterio, BN01 es el único elemento. Por lo tanto, eso le dice a Excel que yo quiero ver todos los elementos de ese elemento, o sea, todas las coincidencias en la búsqueda de ese elemento. ¿Se está entendiendo ese tema de los espacios vacíos? Eso es lo que es fundamental para mí que ustedes entiendan. Y por último, el control va a ser BL02. BL02, voy a filtrar otra vez los dos, en la fila 19, en la fila 57, para poder ver cuántos son originalmente los elementos. Son 3. Y acá tengo
1. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este 1 que yo veo acá abajo es uno solo porque coincide con el curso dictado primate, ¿verdad? Y más arriba, en la fila 19, los demás no tienen ese curso, ¿sí? Tienen cursos diferentes, por lo tanto, como eso no está en la misma fila del rango de criterio, en la fila 9, esos dos elementos no se muestran. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, verdad, Milagros y Andrea? ¿Entiende, profe? Bueno, excelente. Seguimos. ¿Qué es lo que va a ser nuevo ahora? Que ya no vamos a usar inmovilizar paneles. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles cómo se puede también usar la herramienta dividir pantalla, que ya depende de ustedes poder usar eso que estamos usando ahora. Pero para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacarle al caso 2, es decir, vamos a inmovilizar otra vez, movilizar nuestros paneles. No importa en qué fila yo me ponga, en qué celda para inmovilizar, no tiene un lugar en particular para que inmovilizar sea correcto. Sí, o sea, para movilizar lo que no importa en qué lugar. Para inmovilizar sí depende, si voy a usar el primer botón, la ubicación. Bueno, pero ahora, así como estuvimos ocultando los casos anteriores para hacer el caso siguiente, quiero que ahora el caso 2 se quede oculto, es decir, que no se vea en la pantalla. Vas a ir bajando un chiquitito más otra vez hasta la fila, eso, que sea la fila 10 la primera que se vea, para poder dividir pantalla. Funciona casi de la misma forma que inmovilizar paneles, pero tiene cierta particularidad. Primero, yo quiero dividir pantalla exactamente entre la fila 13 y 14. Por lo tanto, quiero de vuelta que te posicione en la celda A14 antes de dividir pantalla. Eso. Y al darle clic en dividir, en el botón dividir, vamos a ver que aparece una línea que divide nuestra pantalla, pero es diferente a la línea de inmovilizar panel, un poquitito más gruesa, ¿sí? Y aparece justamente dividiéndome esa pantalla. Es decir, si ahora te moves hacia la dirección que quieras, movete un poco hacia algún lugar con tu teclado, Milagros. Eso, andate hacia allá. Bueno, en ese caso se dividieron filas, entonces si me muevo a la derecha, todo se mueve hacia la derecha. Pero si me muevo hacia abajo, por ejemplo, muévete un poco hacia abajo en vez de hacia la derecha, ocurre lo mismo que inmovilizar paneles, o sea, la parte dividida de arriba se mantiene en esas filas. Pero ¿qué ocurre con la parte de abajo? Esto que estás haciendo, que si te vas hacia arriba, también se ve y se duplica, por llamarlo de alguna forma, lo que se ve en la parte de arriba. Esa es una particularidad que no ocurre con inmovilizar paneles. Entonces, esta opción a veces suele confundir. ¿Por qué digo que suele confundir? Y porque ¿cómo se llama? La celda activa, por ejemplo, puede llegarse a ver en dos partes al mismo tiempo. Por ejemplo, andate un poquitito más hacia arriba hasta llegar al caso 3, ahí abajo. Eso, ponete un poco en el caso, pero en una de las, allá en C, donde está en el caso 3 está Gustavo, César y Víctor. Ahí. Y atendé algo, que si yo miro los dos casos 3 que están uno arriba de otro, yo veo dos celdas activas. Si yo miro el cuadro de nombres, en los dos me dice que estoy en F12 y en los dos yo veo el F12. Entonces, ¿en cuál de los dos lo que yo estoy posicionado? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, yo ya sé que al moverme se mueve la parte de abajo, no se mueve la parte de arriba. Pero la pregunta es, ¿se puede mover también la parte de arriba? En inmovilizar paneles no se podía mover la parte de arriba. O sea, cuando yo tenía inmóvil los paneles y me iba en la parte de arriba, aunque me vaya más arriba, él no se movía. Pero dividir pantalla, ¿me permite mover la parte de arriba? Eso es lo que vamos a ver. Hace un poco un clic ahora en la parte de arriba, Milagro. Ahí. Y ahora movete un poco hacia arriba. Espera que no insiste en el clic arriba. Hace otra vez clic arriba. Ahí. Y ahí movete. Eso. ¿Ves? Ahora se mueve la parte de arriba porque yo te obligué a hacerle el clic en la parte de arriba. Entonces, esto de dividir pantalla es diferente a inmovilizar paneles en esta cuestión, que la parte dividida de la pantalla también es móvil, ¿sí? Vos te puedes mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en la parte donde hiciste clic y esa parte también se va a mover. Para pasarme de vuelta a la parte de abajo y de vuelta. Tengo que hacerle clic a esa parte y ahí recién voy a volver a moverme otra vez en ese lugar. Pero sí o sí me tengo que acordar de esto, ¿sí? A ver, en la opción de inmovilizar paneles yo no podía mover
la divisoria del panel, pero acá en dividir pantalla sí se puede mover. ¿A qué me refiero con mover? Supongamos que me quedó muy chica la parte de arriba, en este caso no, pero supongamos, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para mover y agrandar un poco más la parte de arriba? Bueno, puedo llevar mi puntero del mouse y ponerme sobre la línea esta que divide y ahí va a aparecer una flecha de 2 puntas y en ese momento puedo hacer un clic sostenido y aumentar o disminuir. Eso ya depende de lo que yo quiera hacer. Hace un poco eso. Entonces, yo puedo cambiar el tamaño de las partes divididas si es que quiero también. Si es que en algún momento yo necesito usar esto porque quiero trabajar con partes de la misma hoja en diferentes lugares, uno está muy arriba, otro está muy abajo, entonces divido mi pantalla para juntar en una sola pantalla la información. Esta podría ser una opción. Entonces yo ahí hago el ajuste de más chico, más pequeño, evidente, si agrando la parte de arriba se achica la parte de abajo y viceversa, pero es posible hacer esta visualización en pantalla. Otra cosa que también puedo hacer, por ejemplo, no sé, ya terminé de usar la opción de dividir pantalla, así como acaba la opción de inmovilizar paneles con el botón. También puedo hacer o clic en el botón o doble clic en la raya. Ponete un poco otra vez en la raya y dale doble clic un ratito, milagros. En la raya de la divisoria, ¿sí? Ahí, doble clic. Al hacer doble clic, Excel entiende que yo ya no quiero trabajar con esa raya y desaparece, ¿sí? Entonces, son diferentes opciones. Ojo, por este ejercicio nomás yo le estoy haciendo divisoria de filas. ¿Qué pasa si yo quiero dividir columnas? No es el caso, pero para practicar nomás. Ponete un poco ahí en E10 un ratito. E10. Ahí en nombre. Muy bien. Andate un poco a dividir ahora. Botón dividir. El botón dividir me va a dividir también en 2 partes mi pantalla, pero ahora es una línea vertical, ¿sí? Que divide ahora la pantalla en 2, pero de forma vertical. La línea ahora está entre la columna D y la columna E. Y también la misma cosa, si yo me voy hacia la derecha, por ejemplo, se mueve solo la parte derecha, la otra se queda siempre en su lugar. Ahora, a no ser que me vaya a la parte izquierda y me mueva, ahí se va a mover la parte izquierda. Andate un poco a la izquierda y movete ahora hacia la derecha, por ejemplo. Entonces se mueve la parte izquierda y no se mueve la parte derecha. Entonces me da una opción de hacer trabajos de forma horizontal o vertical dependiendo de cómo está puesto la información que yo tenga en planilla para poder hacer estas divisorias. De vuelta, el mismo ajuste se puede hacer manualmente haciendo clic en la línea divisoria hacia la izquierda, hacia la derecha, o doble clic si quiero que desaparezca, ¿sí? Hacer un poco el ajuste un ratito, no sé, achicarle más una parte, agrandarle más otra parte. Eso. Ahí, por ejemplo, se agrandó una parte, se achicó la otra. O puedo también hacerle doble clic para que desaparezca. Y ojo que hasta acá las dos divisorias fueron porque o estuvimos pegados a la primera columna o a la primera fila, por eso solo dividió en 2 partes. Pero ¿qué pasa si me pongo en cargo? Ponete por ahí en cargo un ratito en E19. E19. Ahí, ¿dónde está el filtro? Hacerle un poco clic ahora a dividir. Si yo le hago acá dividir, mi pantalla ya no está dividida en 2 partes, está dividida en 4 partes ahora. Entonces, no sé, en realidad no sé en qué caso yo tendría que utilizar esta divisoria en 4 partes, porque no sé, tendría que tener 4 lugares diferentes que quiera visualizar y que se mantengan de esa forma para poder trabajar. Pero no sé, o sea, habrá casos donde esto será útil. Yo en realidad uso mucho más, hasta 2 partes en algún momento, ¿sí? En 4 partes sería, no sé, cuando yo necesito tener en algún lugar solamente un rango, entonces le divido en 4 y trabajo con la parte de la esquina, más o menos. Pero nada, es simplemente para ver que hasta en 4 partes se puede dividir y ahí también se pueden hacer los mismos ajustes. Correr la parte vertical, la parte horizontal, desaparecer con el doble clic, lo que uno quiera, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de conocer esta herramienta, ya dejo a cargo de cada uno de ustedes que pueda, digamos, querer usar o no esto, ¿sí? Quiero que marquen amarilla hasta el 3, porque hasta ¿cuál hicimos? No, hasta el 2 nomás hicimos, ¿y qué? Hasta el 2 hicimos. El 3 nos falta hacer, pero por lo menos ya vimos dividir pantalla, que también es una herramienta que está disponible y muy pocos usan probablemente por desconocimiento o tal vez por no acostumbrarse a usar, digamos, ¿verdad? Yo les muestro por si acaso les sea interesante, les sea útil para que ustedes puedan también saber dónde y cómo usarlo, ¿verdad? Bueno, dejemos hasta aquí por hoy, ¿les parece?
Seguimos Dale, profe. nosotros la semana que viene, si Dios quiere. Yo les voy a estar escribiendo y seguimos en contacto. ¿Estamos? Gracias. Dale, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, Chaucito. chao.